Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esto que es un Quimera Podcast. Primero que todo, agradecerle absolutamente a toda la gente por la acogida que hemos tenido. Realmente, pues solo llevamos un capítulo, pero pues han comentado, han empezado a seguir la página en Instagram. Y realmente este es un proyecto que tenemos muchas ganas de sacarlo adelante. Creo que se dan un poquito de cuenta que realmente le estamos metiendo todo el corazón a esto. Y nada, el día de hoy tenemos una nueva contratación. Una nueva Tenemos una nueva contratación. contratación y tenemos invitados también. La contratación, el nuevo, digamos, integrante del equipo es Elkin Corrales. Parce, cuéntenos un poquito quién es ¿Quién es usted. usted? Cuéntelo. A ver, bueno, ¿quién soy yo? También, al igual que ustedes, mentiras. Soy médico veterinario, zootecnista de la Universidad CES. Tengo una maestría de la Universidad CES también. Y también tengo una vida de empresario. Y bueno, muy contento de hacer parte de este nuevo proyecto que hace mucho tiempo Dios había puesto eso en mi corazón de hablar de estos temas que queremos hablar, de la vida que hay detrás de los médicos veterinarios. Entonces, bueno. Gracias por este espacio, muchachos, y bueno, vamos a hacerle con toda. Yo creo que es algo muy bacano lo que dice Elkin, porque con Alejo cuando empezamos pues cuando empezamos como todo este proyecto decíamos como, hey, queremos hacer algo que sea de médicos veterinarios, pero ¿qué hay detrás de un médico veterinario? Entonces, por ejemplo, Elkin muy bacano que, listo, soy veterinario, pero también tengo en paralelo otra vida, soy Hannah Montana prácticamente. La que todos tienen otra vida paralela. Ah, sí, téngala por favor seguro. Bueno, en este podcast hablando con muchas personas pues del gremio y teniendo en cuenta como la realidad de lo que somos hoy en día como médicos veterinarios, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, hay un tema que es demasiado importante hablarlo y es sobre pues toda la parte de salud mental que hoy rodea, digamos, no solo a los médicos veterinarios, sino yo creo que a la parte de la salud en general, médicos humanos, y teniendo en cuenta pues hay un montón de estudios que hablan de que la parte de salud mental de veterinarios está Sí, en jodida. general toda la parte del personal de la salud, médicos humanos, veterinarios y toda la parte de la salud, pero se sabe que la prevalencia y la incidencia en veterinarios es mucho mayor que en otras áreas, ¿cierto? Total. Y bueno, entonces para irnos con toda con este episodio, vamos a presentar a Mari López. Cuéntanos, Mari, bienvenida. Un aplauso a todos los que están allá atrás. Cuéntanos, Gracias. Mari, quién eres tú, a qué te dedicas. Bueno, primero gracias por la invitación. Yo soy psicóloga clínica de la Universidad de AFIT, ahí también hice mi especialización y bueno, soy psicóloga particular. En este momento la mayoría de mis consultantes son médicos, entonces me parece muy interesante como la invitación, el tema y pues como poder ir mirando como similitudes entre los gremios. Bueno, a Nunca. Mari la quisimos traer porque queremos un apoyo realmente profesional en este tema. Pues realmente si nosotros estamos en este problema es porque no sabemos nada de este tipo de cosas, entonces queríamos traer a alguien que desde la parte profesional nos guiara un poquito y los guiara a ustedes desde allá también viendo este podcast con esta situación que de pronto pueden estar viviendo. Hay muchas situaciones diferentes, pueden estar viviendo cualquiera de ellas, entonces como para que si se sienten identificados con alguna de ellas, tenemos aquí el apoyo profesional para esta parte. Y no solo si ya usted está graduado o no, es usted si también está empezando la carrera. Desde que empieza la carrera empieza esto que en inglés a mí se me cae una calza, ¿quién lo puede decir en inglés? Pero lo podemos llamar como el agotamiento que genera eso. Entonces, no solo para los que ya están graduados y están ejerciendo, y no solo en las profesiones de la medicina, como la medicina veterinaria, la medicina humana, sino que esto se puede vivir en todos, los psicólogos, también, no sé, hasta el que trabaja en un restaurante, porque esto se genera desde muchos ámbitos. Así es. Yo, yo creo que todos hemos pasado por en algún momento de Por la una carrera. crisis. En la carrera, yo creo que cuando uno se va a graduar, como que uno dice, "Parce, ¿en qué me metí? ¿Qué me metí? No sé qué voy a hacer con mi vida". No sé si alguno de ustedes tenga alguna anécdota o algo, o de algún momento que de pronto Pues yo van digo a tirar que, la yo toalla. digo que de las primeras que uno siente y es un común denominador en mucha gente es lo que hablamos en el podcast pasado, lo de cuando uno se va a graduar apenas que no sabe qué va a hacer con su vida, es como una primera crisis. Obviamente las crisis de la universidad son diferentes, ya
me imagino que son un común denominador en todas las carreras, pero como que uno siente como veterinario, yo pensaría que es como la primera, ¿no? Brutal. Bueno, yo me adelanto un poquito ahí. Yo la viví el primer día de clase que llegué a la universidad. Yo me gradué del colegio a los 15 años y medio. Yo cumplo años en agosto y empecé la universidad en enero. Cuando llegué a la universidad a clase de 6 de la mañana, cuando eso no amanecía tan temprano como hoy en día, a las 5, pues a las 6 de la mañana todavía estaba oscuro, llegué yo al salón, éramos 100 nuevos y 35 repitentes. Y de entrada llegó el profesor que nos dio, nos inauguró, nos dijo, bueno, esta materia es la más difícil de todas, aquí nadie se le vaya a ocurrir hacer un supletorio porque nadie lo pasa, todo el mundo tiene que ser súper puntual. Yo me acuerdo que la clase duró de 6 a 8 de la mañana, y yo llegué a las 8:30 donde mi mamá a decirle que llamara a la universidad para que le volviera la plata porque yo no quería estudiar. No sé por qué sospecho quién es ese. Eso dicho. Entonces, Allá de lo también. que les decía ahorita, porque es que uno viene acostumbrado al colegio a una carga académica normal. Cuando salta uno da ese brinco a la universidad, la carga académica es mucho más alta, la exigencia es mucho más alta. Aquí ya uno no es, yo por lo menos que empecé pues tan adolescente en la universidad, yo no sé, ahorita cuentan ustedes a qué edad empezaron la universidad, pero yo siento que yo la empecé muy joven y cuando yo llegué y vi todo eso tan abrumador, yo dije, no, yo llegué, en serio, llegué donde mi mamá y le dije, mamá, no, llame a la universidad y se le vuelve una plata porque yo no quiero estudiar eso. Y me abrumé y yo dije, me asusté, no quiero hacer esto. Alejo, alguna así tan rápido No, a mí en los esa primera semestres. clase no creo que haya sido con el mismo, pero relativamente me fue bien. De hecho, fue hasta motivadora esa primera clase. Pero después cuando me tocó con ese también me pasó lo mismo. Yo creo que me pasó lo mismo. Sí, es un guanabanazo muy duro porque eso, o sea, es usted solo, ¿cierto? Nadie lo va a guiar, nadie le va a decir, usted tiene que ponerse a hacer eso. Si usted no le dio la gana, ya, chao. ¿A qué edad empezaste? Pero cuando empezaste zootecnia, primero, ¿a qué edad lo hiciste? Zootecnia a los 17. O sea, ya ¿a qué edad fue veterinaria? Como 19, No, 20. hombre, como a los 20, 21, sí. Ok. Juanma. No, yo empecé a los 16. Sí, porque yo me gradué 21 años de la carrera. Imagínate, yo estaba empezando la pena más o menos por Y esa yo época. ya me había graduado. Pero a mí realmente dentro de la universidad nunca hubo como esa cuestión de que, ay, fue pucha, porque no sé, como que me parchaba mucho. Lo que sí a mí me pasó fue que como tenía esa presión de que en mi casa todos pensaban y juraban y todos mis amigos decían que yo iba a ser comunicador social. En este momento lo estoy diciendo. Claro, entonces como que mi cabeza decía como, parce, todo el mundo está esperando algo de mí y les cambié el juego por completo. O sea, ya me veían en Argentina trabajando para ESPN, un montón de vainas. Entonces, claro, el hecho de cambiar rotundamente a ser así de oficinita, todo otra, hacer un Terrenator en consulta, con vacas y eso. Entonces yo creo que cambió mucho eso. Ya sí fue cuando me gradué que uno dice como, bueno, ¿y ahora yo dónde voy a trabajar? Y yo me acuerdo mucho que mi primer trabajo, yo vivía en otra ciudad, yo vivía en Bucaramanga. Y yo me vine de Bucaramanga a vivir otra vez acá a Medellín. Yo soy de acá de Medellín. Pero entonces cuando me volví y empecé a trabajar en esa clínica, yo alquilaba un cuarto en Envigado. Y yo decía como, parce, la mitad del sueldo se me está yendo en pagar el cuarto. Oye, ¿qué voy a hacer con la otra mitad del sueldo? O sea, era muy complejo. Entonces en ese momento sí fue como, bueno, tengo que hacer algo, parce, porque en algún momento la parte económica va a ser como algo que me genere Que lo condiciona. como incomodidad y no me esté disfrutando realmente mi profesión. No, pero Mari, en otras carreras a ti también te pasó eso, por ejemplo. Es que yo me gradué de 18 y yo empecé, pues yo inicialmente quería ser médica. Y mi crisis fue antes de empezar, porque fue en 11, que tuvimos como varios acercamientos a la medicina. Y yo dije, esto no es lo mío, ¿qué voy a hacer? Y cuando empecé fue como un alivio de, ay, esto sí era. Y bueno, eran como materias, como acercamientos, pero no era propiamente psicología. Pero yo dije, como listo, perfecto. Digamos que vino más, la crisis fue más adelante, especialmente empezando a trabajar como todos los trastornos, pues aprendiendo. Ahí ya sí me dio como una mini crisis
de juepucha, esto es a lo que yo me voy a dedicar, ¿qué voy a hacer? Y yo siempre decía, nunca clínica, me voy por organizacional, y bueno, Sí, la Pablito, vida. te llegan muchos pacientes en ese momento, en esa etapa de la vida. Pues De no que se van saber a qué hacer. graduar o que ya se graduaron hace un tiempo y todavía Mira que no. no. Me llegan, sobre todo ya es como en el colegio, pero por temas de, no otras cosas como más duelos, ansiedad, pero no relacionados con la carrera. Y ya profesionales o en la universidad, pero nada relacionado pues como con la universidad como tal, aunque sí es un detonante de la ansiedad. Aunque ese no sea el motivo de consulta, pues como por el que llegaron, sí sienten mucha ansiedad ya. Eso que decía Juan, bueno, ¿y yo qué me gradué y qué? Y también me acuerdo que cuando me entregaron el título, yo dije, ¿a quién graduaron? Pues como, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, Mari, ¿cuál es el motivo de consulta más común que tú tienes con personas relacionadas con la medicina? Pues Alejo, sobre todo es ansiedad, muchísima ansiedad, también depresión y bueno, también mucho burnout. Incluso he tenido consultantes que han estado hospitalizados e incapacitados precisamente por lo mismo. Entonces digamos que los tres se relacionan mucho. Y bueno, duelos también. Pérdidas, pues cosas. Sí, ya sea duelos de... Lo que pasa es que, bueno, acá me ampliaría mucho, pero es sobre todo de familiares o algunos pacientes también. Y bueno, y terminar alguna relación romántica. Ok. Bueno, nosotros como durante toda la semana pusimos en Instagram como que el próximo podcast, que era este, iba a estar muy encaminado como a todo este tema de salud mental en medicina veterinaria, ansiedad, depresión y todo lo que, digamos, envuelve como eso. Por eso, digamos, la invitada era Mari, que nos encantaba como tener a un experto psicólogo en este ámbito. Y bueno, la verdad, hay un montón de preguntas, hay un montón de cosas, pero ya que empezamos y empezaste a hablar como de un síndrome, yo sé que en medicina veterinaria quizás muchos ya tenemos claro como de pronto qué es el síndrome de burnout, pero desde la parte clínica, ¿cuál es la definición realmente de dónde viene eso? En paisa, agotamiento. Espérate que lo diga Elkin en inglés primero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En paisa, agotamiento, que es Extremo. extremo, tanto que lo puede llegar a uno a limitar y decir, güey madre, quiero mandar todo a la nada. Digamos que hay como varios niveles de agotamiento. Y está como cuando empieza, ya más o menos el moderado y el Severo. severo, pero digamos que incluso en el severo puede llevar a ciertas personas que lo están viviendo al suicidio. Entonces estamos hablando de algo pues como, no es una bobada, que a veces minimizamos mucho ese cansancio y agotamiento extremo, que ese viene siendo pues el síndrome. Y entonces como que continuamos, pasamos por encima de esos síntomas iniciales que es, bueno, no me quiero parar de la cama, no me siento útil, no sé por qué no quiero ir a trabajar, esto me está quedando como grave y empieza, digamos, ya a afectar ya otras funciones, por ejemplo, la atención y la memoria, el sueño, la calidad del sueño, el apetito, empiezan a haber síntomas depresivos. Entonces siempre es como, aparte porque siento que es algo que muchas personas en algún momento han sentido, vivido, pero es algo como que la gente no lo habla mucho. No sé Eso es algo que me parece interesante. O sea, ¿tú crees que el burnout ha existido en la humanidad siempre? Porque es que yo, por ejemplo, yo sé que ustedes me van a apoyar esta idea. En medicina veterinaria tenemos algo que se llama como los vieja escuela, ¿cierto? Que son la gente que ya hace mucho tiempo y que tiene una manera de trabajar totalmente distinta a la de hoy en día. Y a mí me ha pasado que muchas veces, incluso profesores que son vieja escuela, dicen que es una cuestión de una generación, o sea, que es la generación actual y la tal llamada generación de cristal. ¿Psicológicamente crees que eso es algo sí muy de la actualidad o viene hace mucho tiempo, pero la gente no lo hablaba? Bueno, pero ahí hay algo que, por ejemplo, yo quisiera diferenciar. No es una enfermedad, ¿cierto? Es un síndrome. Exacto. Es un síndrome, no una enfermedad. Listo, perfecto. Ya entendiendo eso, entonces, sí hay una diferencia entre, entre Generaciones. generaciones, exacto. De que hoy en día haya más o siempre la ha habido. Pero no Ok. se diagnosticaba, ok.
A ver, acá, bueno, también voy a hablar muy desde lo que creo y he visto, ¿cierto? No muy desde información como de artículos o estudios, precisamente porque no es algo que se estudie, que lo hayan estudiado hace mucho tiempo, pero siento que hay que tener en cuenta algo muy importante y es el contexto. Entonces, digamos que antes las mascotas, sobre todo los perros, los gatos, no eran como tan importantes para los dueños. Hacía parte como de la finca, de la casa y era como, no sé, no se sentía como hoy, por ejemplo. Y creo que ya llevándolo pues al ámbito veterinario, como me hiciste pues la pregunta de los vieja escuela, siento que a ustedes les ha tocado incluso más duro. Entonces no es como la tal generación de cristal, sino entender el contexto también general. Primero que nos preocupamos mucho por nuestra salud mental, entonces antes seguramente lo tenían, pero como que no hacían nada al respecto o creían que era un tema de fuerza o voluntad mental y podían terminar quién sabe en qué. Yo lo podría decir desde una transición entre los vieja y los nueva, porque yo me siento que estoy como en la mitad. Yo me gradué 2014, ya voy para 12 años de graduado en abril. Clasificarse en los viejas, Luis. Sí, bueno. Allá. Bueno, gracias a Leo por hacerme sentir viejo, Yo me fui muy atrás. pero siento que como estuve, a mí me formaron todos los vieja escuela. Siento que de pronto habían unos síntomas más sutiles que los que vemos hoy en día. Y enlazándolo a lo que acabas de decir, ya estas generaciones tienen más generadores de ese agotamiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Entonces, por ejemplo, hoy en día el nivel de las redes sociales es algo que no tenían las viejas escuelas, ¿cierto? Entonces, es algo a lo que las nuevas generaciones de veterinarios se están viendo más enfrentados, caso diferente a los otros. Y en cuanto a síntomas más sutiles, el mal genio, por ejemplo, uno se encontraba con veterinarios que en medio del quirófano los cogía un ataque de rabia, tiraban pinzas contra todo o le pegaban su rabia a uno en el quirófano, entonces era su manera de exponer eso y uno veía también la frustración cuando un paciente fallecía o cuando las cosas no salían de la manera como se esperaba. Entonces, quizás no tenían en ese momento la capacidad o las herramientas para decir, vea, esto es lo que me está sucediendo. Y como lo hablábamos ahorita, antes de todo esto, nosotros tenemos mucho más acceso a información hoy en día, entonces podemos decirlo, no, es que lo que yo tengo es ese burnout, ¿cierto? Quizá ellos ni siquiera sabían que era eso. O lo podían atribuir de pronto a otras como situaciones de su vida, no necesariamente como al tema netamente profesional, pero es lo que tú dices, o sea, el contexto ha cambiado un poquito, pero probablemente sí, la irritabilidad, también como temas de pronto en la atención y la memoria, pero era, de pronto lo atribuían a otras cosas, ¿sí me entiendes? Pero realmente sí es algo, cuando uno tiene muchísima carga, un estrés crónico, que pues lo más probable es que termines con un agotamiento. Pero ahí, por ejemplo, el quinto, con una de las cosas que a mí me parecen más influyentes en el tema de este tipo de síndromes y problemas psicológicos y es las redes sociales. Yo opino que ahí, o sea, hoy en día o sea, hay tanto acceso y tanta forma de denigrar a una persona o de hablar y que se vuelva viral tan fácilmente, sin evidencia, sin nada, a través de las redes, que es o sea, yo nunca he visto en otra carrera otras profesiones que puedan atacar tanto como la medicina veterinaria en redes sociales. Nunca he visto otra carrera. Médicos, yo nunca he visto un ataque contra un médico en redes sociales como lo hacen contra los veterinarios. Contra un hospital, nunca lo he visto. Entonces yo opino que eso es una parte muy esencial de lo que nos pasa, pues de por qué los veterinarios de pronto tenemos una incidencia mucho mayor en ese sentido, ¿cierto? Y entonces no es necesariamente que ya nos pasó, sino el miedo a que vaya a pasar también. Entonces uno cuidarse tanto en salud que termina dejando de atender pacientes muchas veces o dejando de atender propietarios que uno sabe que pueden ser un problema, precisamente por eso. Incluso la gente ve que llega un influencer de la atención y nadie lo quiere atender. De uno se bloquea uno Exacto, frente a... porque tienen más capacidad de convencimiento en las redes sociales, primero que todo,
y más capacidad de llegar a más gente y acabarte en un segundo sin de pronto tener evidencia como tal, ¿sí? Entonces nada más hace poquito lo vimos en redes aquí en Medellín, un ataque pues que también sin ningún tipo de fundamento muchas veces, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo con que la incidencia sea mucho mayor en veterinarios. ¿Qué otra causa dice Juanma que hay? O sea, yo siento que hay otras dos cosas que son bastante importantes. Por ejemplo, hace unos años, digamos, teniendo en cuenta los días de escuela, el perro y el gato no es lo que es hoy en día. Ajá, O total. sea, yo vi hace mucho tiempo un estudio que decía, imagínese, fue como hace 5 años, en el colombiano creo que era, que decía que para ese momento 6 de cada 10 hogares en Colombia tenían al menos un animal en su casa. Y muchas veces, hoy en día ya la gente prefiere tener un perro o un gato antes de que tener un hijo. Entonces yo siento que, y eso yo creo que fue un antes y un después con la pandemia. La pandemia, toda la gente al sentirse en la casa, mucha gente viviendo sola, ¿qué hizo? Comprar un perro. Para poder salir a la calle. Pasar a la calle y sentirse al menos acompañado. Entonces hay mucho perro, pandemia, que se compró en una pandemia para eso, porque la depresión y toda la cosa. Entonces siento que todo eso hizo que esa afinidad entre perro y humano fuera hoy en día una cosa muy grande, y uno como veterinario ya todo el tiempo es pensando como, pucha, es que como no pensaban hace tiempo, no es el perro, no es el gato, es Parte prácticamente de el la hijo, familia. es el hijo. Entonces, como que uno ya también se raya muchas veces en si algo llega a suceder mal, que puede llegar a pasar, la medicina no es una matemática, ¿qué va a pasar con esa familia? Sí, porque la gente cree que uno estudia, estudié 5 años, luego hicimos maestría de 2 años, entonces la gente cree que uno estudia para hacerle algo malo a un perro. Entonces como que, ay, no, listo, hoy amanecí de malas pulgas, entonces hoy no le voy a prestar la mejor atención a este perro. Entonces no, hoy hagamos va para que el perro se muera. No, incluso con eso también siento que hay otra cosa, y es que ¿hace cuánto tenemos inteligencia artificial así acceso a todo el mundo? Por ahí 2 años, que todo el mundo puede entrar a Yo creo que ChatGPT menos. y Por ahí por hoy una- un año, que todo el mundo ya sepa, hasta la Sí. mamá de uno sabe que es ChatGPT y, ay, no sé qué hace ChatGPT. Entonces yo siento que toda la gente, del perro tiene algo mal, pregúntele a ChatGPT. Y se olvidan que detrás de un profesional, parce, hay alguien que gastó 5 años en estudiar, que tiene una maestría, hay gente que tendrá también una especialización. Entonces uno también se predispone mucho como, si llega a pasar algo, seguramente van a empezar a preguntar a ChatGPT. Y muchas veces, o sea, yo que utilizo mucho inteligencia artificial para resumen veterinario, hay muchas cosas que me toca quitarlas porque yo sé que no es así, Ujú. pero igual me Sí. lo bota la inteligencia artificial. Entonces yo siento que también hay un sesgo gigante Y yo me gustaría agregar como dos cositas a lo que tú dices, como que sí lo dices, pero que quiero que quede súper claro, y es cuando hablabas de lo de las mascotas, tú decías, claro, se vuelven como unos hijos y de verdad que pues uno los quiere demasiado, tanto que digamos antes si se moría un perro de una finca daba tristeza, pero ya hoy en día darle una noticia de esas a un dueño es una cosa muy compleja, y los dueños no se toman bien ese tipo de noticias. Eso también genera ansiedad y a veces no pensamos que es que el veterinario es una persona y entonces descargamos toda la rabia, frustración en ustedes, y eso también los empieza a ustedes a llenar, y por eso creo que se complica un poquito como más esa parte. Y lo otro, pues como que tú decías, ustedes tienen aparte como de todos los estudios académicos y toda la parte como que invirtieron para aprender, también está el ojo clínico, y esa parte no la tiene ChatGPT, que creo que eso lo tenemos todas las personas que trabajamos en el área de la salud, que hay cosas, por ejemplo, uno puede ver una radiografía y decir, esto no me concuerda, pero yo ya he tenido pacientes así, creo que esto va más por este lado, ¿sí me hago entender? Entonces, esa parte también que la experiencia es muy importante, y a veces como dueños se nos olvida, es que eso no es así, él entró bien y ustedes me lo mataron. Ejemplo. Sí, entré caminando, oleando y ustedes me lo mataron. Y a eso sumado, ya es que entender, bueno, en medicina humana uno llega al doctor y uno le dice, esto es sabido, pues todos, lo sabe todo el mundo. Uno va al médico y uno le dice, ve, me está doliendo y me estoy sintiendo como mal. Pero el perro no, el perro muchas veces nosotros tenemos que leerle la condición, como están ellos en ese momento,
hay muchos síntomas de pacientes que comparten muchísimas enfermedades que ChatGPT no le va a decir a uno. Entonces muchas veces se enfrenta uno con propietarios que llegan y le dicen a uno, "Ah, vea, él tiene vómito y diarrea, entonces yo ya busqué y entonces esto puede ser esto, entonces mándemele esto". Entonces, señora, ¿usted por qué no le hizo la consulta de una vez? ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces tenemos una primera causa que es redes sociales. Segunda causa, propietarios, y en esos propietarios hay todo lo que ha mencionado Juanma. ¿Cuál otra sumarían? Pero yo quiero preguntarle una cosa, Mari, en ese sentido. Cada vez vemos más que las mascotas son apoyo emocional de una persona. Con respecto a humanos, un humano también puede ser apoyo emocional como lo son las mascotas hoy en día para otra persona. O sea, como para diferenciar el por qué muchas veces es tan complejo perder una mascota en ese sentido para algunas personas que de pronto, o sea, pierden un familiar y no atacan así como a los médicos humanos, como de pronto atacan al veterinario. Entonces, yo asocio mucho eso a que hay mucho, las mascotas son ya un apoyo emocional que las personas dependen de su mascota para estar bien muchas veces, ¿cierto? Eso también puede pasar en humanos o es muy ligado en este momento a las mascotas. Pues a ver, los humanos sí podemos ser apoyo emocional y red de apoyo de otros humanos. Por ejemplo, si a ti te pasa algo, llamarías a esa red de apoyo, contarías con ellos, ir al psicólogo cuenta también como un apoyo o red de apoyo en momentos como si de crisis o tristeza, ansiedad, depresión. Pero hay una diferencia en los animales que incluso nosotros a veces recomendamos como de pronto una mascota en ciertos trastornos, porque es que la mascota está con uno 24/7 y es un amor supremamente incondicional. Digamos que los humanos todos tenemos vidas, entonces uno puede estar muy pendiente del amigo, del novio, de la pareja, lo que sea, de los hijos, pero también uno tiene otras cosas en su cotidianidad más sus propias preocupaciones. La mascota es demasiado incondicional, entonces sí se vuelve a veces ya incluso llevado a un extremo muy grande, un apego supremamente patológico. Pero creo que ahí está también como la diferenciación, porque es como me acompaña, o por lo menos lo puedo hablar desde mi experiencia. El perro, pues mi perro, obviamente fue pues inicialmente fue perro de mi novio, él va a todas partes, a todas partes, o sea, yo creo que ni siquiera preguntamos si Nietzsche puede ir, como que asumimos que ya es demasiado obvio que lo van a recibir, bueno, y también se porta muy bien, entonces nunca nos han dicho nada, pero creo que primero me dejarían a mí que a Nietzsche en la casa. Entonces creo que eso también tiene como otras afectaciones psicológicas en el momento de la Y a pérdida. un perro no le da mal genio, un perro siempre es de, o sea, un perro llega a uno y le volea siempre la cola. El perro siempre está dispuesto a como a dar ese amor y esa, Es muy Sí, incondicional. es muy incondicional, exacto. Bueno, y entonces, para cerrar, digamos, como ir cerrando como esa parte, porque hay un montón de cosas, desde la parte clínica, psicológica, ¿qué se le podría decir al veterinario como para que se ayude a gestionar ese síndrome de? Agotamiento. Bueno, hay varias herramientas que se pueden utilizar. Yo creería que hay algo antes de decir las herramientas y es uno conocerse muy bien. Hay ciertos síntomas como sutiles que uno empieza a tener y uno sabe que algo está raro, pero de pronto no hace nada con eso. Como por ejemplo, no sé, yo concilio el sueño súper fácil y duermo 8 horas y de la nada vengo ya como trasnochando y no estoy durmiendo las 8 horas sino 6. Que puede que una persona diga, bueno, no es como tampoco nada tan grave, ejemplo. Pero empezarse uno a conocer y saber que hay ciertas cosas que ya me están afectando y pues obviamente como psicóloga mi recomendación siempre será busquen ayuda psicológica, ¿cierto? Pero cuando empiecen a sentir como esos síntomas, de pronto hablarlo les va a ayudar mucho, conocer y entender qué es lo que les está pasando, tramitar mucho todas esas emociones, porque aparte de la vida laboral que ustedes tienen la vida personal, que eso también influye muchísimo pues en el agotamiento. Y que no Pero hay que así como... descuidarla, esa parte personal, siento que ahorita de pronto más adelante desarrollamos cómo evitar esto y esa parte de la vida personal es algo que es fundamental para uno no caer en esto y evitarla, Exacto. porque este síndrome, esto se puede evitar, se puede prevenir y nosotros tanto que trabajamos en medicina preventiva que deberíamos de promoverla, siento que también es importante trabajar en la prevención de llegar a este síndrome.
Y mira que por eso hay un dicho que dicen que las personas del área de la salud son los peores pacientes, y es eso mismo. Digamos que hay ciertas herramientas que funcionan muchísimo, tú tocabas una y es esa parte, tener un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. ¿Cómo? Teniendo hobbies, compartiendo con las personas significativas, haciendo cosas diferentes a lo laboral. Entonces hay gente que, por ejemplo, se levanta, va a trabajar, trabaja más de lo que debería, pues, o lo que el cuerpo podría y su capacidad mental también. Luego llegan a la casa a estudiar, a terminar informes, comen lo que pueden, a veces ni comen. Yo tengo consultantes que me dicen, como cuando empezamos a hablar de un cuidado, de sí me dicen, es que yo no tengo tiempo ni de comer, ¿qué vamos a hacer ahí? Eso es muy común en el veterinario. Uno empieza una jornada y se puede ir, uno llega a las 5 de la tarde y no desayuné. ¿Qué va a almorzar? Y claro, y mira que por ejemplo eso es súper importante. Yo para poder atender a otras personas, yo debo estar bien, pero esa parte como que se nos olvida. Entonces, los hábitos saludables y llegar a la casa de verdad y buscar descanso o buscar hacer alguna actividad diferente, tener un hobby. Por ejemplo, yo sé que a ustedes les gustan mucho las motos y creo que eso les ha ayudado muchísimo también. Pasear, estar con la familia, los amigos, lo que a cada persona le sirva como para poder tramitar tanto estrés, también obviamente ejercicios de respiración. Y en lo personal siento que funciona mucho la escritura, escribir uno cómo se siente, qué está pasando, es una forma de desahogarse y de tramitar las emociones. Y bueno, como les dije al principio, si sienten que esto les está pasando, busquen ayuda profesional. Yo creo que ahí lo más importante es pues tener una vida en paralelo, o sea, ser veterinario, pero también sacar tiempo para uno mismo. Yo creo, y muchos yo que estarán escuchando esto dirán como no, pero es que el veterinario no tiene tiempo. Pero yo, por ejemplo, siempre que a mí me dicen como, marica, Juan, ¿usted cómo hace para hacer tantas cosas en un día? Yo digo, parce, usted llega a la casa, ¿qué hace? ¿Cuántas horas se queda viendo un TikTok? No, una hora, parce, esa hora podría hacer exactamente algo con un hobby. Váyase a trotar, váyase, no sé, bailar, cantar, lo que sea, coja la moto y se va a Palma Una a rodar lo que bicicleta. sea. Entonces yo creo que ese cuento de que no, nunca tenemos tiempo, no sabemos gestionar el tiempo. Que eso yo creo que es para otro podcast, porque Pues, no tiene mucho tema, Lo que pero... pasa es que ahí decían, por ejemplo, que por ejemplo los veterinarios a domicilio están trabajando todo el día, llegan a descansar y está el WhatsApp lleno con los mismos pacientes que atendió durante el día u otros que tiene el día siguiente que tiene que seguir atendiendo durante las horas de descanso. O reportando exámenes y Exactamente, entonces el tiempo de descanso realmente se vuelve un momento para gestionar más trabajo. más trabajo, exactamente. Entonces es algo que alguien decía ahí, No, incluso, ¿cierto? ya que lo decís, una de las también de las preguntas que estaban es cómo aprender a decir no sin sentir culpabilidad. O sea, porque muchas veces uno dice, no, uno no sabe decir no. A veces como veterinario, no, pero qué pesar, ayudemos, pero Uno la quiere dar toda, uno la quiere dar toda, pero hasta qué punto uno dice como, hey, ya, tengo que pensar en mí. Entonces, digamos, desde la parte psicológica, cómo uno puede lidiar con eso, como no sea, sentir culpabilidad por Sí. no te puedo atender, no tengo tiempo. ¿Cómo es correcto gestionar ese tiempo realmente, cierto? O, por ejemplo, no sé si es mejor tener una persona que se encargue de esas cosas, no sé, pero sí es algo muy común porque cuando nosotros atendíamos consultas a domicilio era así, todo el tiempo disponible prácticamente, porque si no, te perdes al cliente o te da también como cagada porque vos querés sacar al paciente adelante y sabes que está maluco. Digamos que acá ya entramos como en un tema muy importante que son los límites, ¿cierto? Yo creo que la claridad ante todo, por ejemplo, tú dices una persona, delicioso si uno tiene la posibilidad de pagarle a alguien que se encargue de WhatsApp o de terminar informes, pero digamos que si no tienen esa posibilidad, desde el principio ser súper claro con los propietarios de los pacientes, entonces decirles, mira, este es mi horario laboral, únicamente me puedes escribir después de ese horario si es una emergencia. ¿Qué vendría siendo una emergencia? Yo creo que ya ahí sería como el caso a caso de cada animal, no sé. Cuéntame que unos síntomas de alarma de alguna cirugía. No, no sé, un paciente que esté vomitando, pues, por ejemplo, o esté con diarrea, pues, profusa, digamos. Nada Exacto. muy grave. Explicar como de verdad qué serían síntomas de alarma, incluso, por ejemplo, en la medicina los dejan escritos.
estos son los síntomas de alarma y deberías consultar en caso de que te pasara, pues también hay clínicas veterinarias 24 horas, pero ser como muy claro con los propietarios y miren que un límite no tiene que ser algo grosero o te voy a tratar mal, pero si desde el principio somos súper claros, yo creo que uno ya como propietario es como, pues pucha, está muy tarde, pero todavía no estamos en esos síntomas de alarma, o sí, me voy de una para urgencias. ¿Sí me hago entender? Y también tener en cuenta que lo que les decía ahorita, si ustedes no están bien, ¿cómo van a atender a mascotas, pues como, y las van a ayudar? ¿Sí me hago entender? Entonces ahí es donde uno dice, a trabajar esa culpa. Yo necesito dormir, yo necesito mi tiempo de descanso. Se le dijo a esta persona más o menos qué debía hacer en este tipo de casos y hasta dónde puedo llegar yo, trabajarla desde uno y decir, yo también tengo derecho a esos espacios para yo recargarme emocionalmente y estar bien. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué pasa? Que te hablan la primera vez, entonces uno le responde, esto se los digo porque creo que nos pasa a todos en el área de la salud, y después ya uno no es capaz de decir que no porque uno fue el que propició que le hablaran a las 3 de la mañana y uno contestar, y sí me hago entender. Entonces ir poniendo esos límites es una parte muy fundamental. Y a mí me gustaría sumar algo ahí, es que yo creo que esto también podría ser otro tema del colegaje, que hablemos en otro episodio, pero no tener ese miedo de lo que acabas de decir, ve, a los que trabajan a domicilio, mi horario es hasta las 6 de la tarde. Si tu paciente presenta, si tu mascota presenta una urgencia, que puede ser esto, esto y esto, estas son las clínicas aliadas que trabajan con nosotros donde te van a prestar la atención. Y no perder el miedo de que decir, me van a robar el paciente o no sé, tanta misterio que se le pone a decirle a otro colega como vení, apóyame en esto, ¿cierto? Para que así nosotros realmente ese tiempo de descanso que o ustedes que están más inmersos, porque digamos que yo ya la veterinaria la hago desde el amor y trabajo solo un día a la semana en lo que me gusta y ya y el resto me dedico a otras cosas, pero los que están full time en esto, sí decir, bueno, puedo decirle a un colega que esté pendiente de si yo voy a estar en otra parte para que a las 6 de la tarde que yo llegue, no sé, me pueda conectar con mi pareja, con mi mamá, así, o con mis papás, me pueda ir a hacer ejercicio, a jugar fútbol. Le digo a mí que nos gusta ir a jugar fútbol, bueno, todas las actividades que uno puede hacer. Total. Sí, tener, digamos, actividades que lo desconecten a uno totalmente, ¿cierto? O sea, por ejemplo, a mí me gusta la fotografía, Juanma, ¿qué le gusta a usted? El deporte. Bueno, siguiendo pues con todo esto para que vayamos metiéndole más preguntitas a la vaina. Acá hay otra persona que pregunta, ¿cómo no, literalmente es así, cómo no meterle la mano a los tutores irresponsables? O sea, ¿cómo no sentir las ganas de alguien que no siguió al pie de la letra lo que uno le expuso y que uno de pronto no, llegó el paciente después descompensado y uno, pero es que no seguiste las indicaciones, entonces se llena uno de ganas de querer, mejor dicho. Y yo le sumaría a esa pregunta a otra causa más del agotamiento. Entonces llevamos redes sociales, propietarios, y ahora esto, esos propietarios, o el propietario que llega y dice, no, yo no le voy a hacer nada, póngale la eutanasia a ese perro. Cuando es un paciente Cuando es un totalmente paciente normal. que todavía se le puede muchas cosas por hacer. Entonces, esa carga de muchas veces los resultados que uno quiere que tenga uno con el paciente y se ve uno muy limitados a lo que el propietario, no, entonces yo me lo llevo para otra parte. ¿Qué hacer entonces para no meterle la mano A esos propietarios. Bueno, acá digamos que es muy importante un tema, no sé si ustedes han escuchado sobre la regulación emocional. Seguramente lo hemos escuchado, pero somos veterinarios. Bueno, así como a grandes rasgos, la regulación emocional es vivir las emociones como lleguen sin maximizarlas, que en este caso sería literalmente pegarle a un propietario por eso, o sin minimizarlas, que es como, bueno, nada importa, todo fluye y todo está muy bien. esa positividad Tóxica, tóxica? también podría Ay, ser no, todo está considerada. bien, ay, no. Y digamos que somos humanos y a todos nos pasa, a mí también me ha pasado que yo soy como, no, pero es que mi mamá dijo que era mejor así, entonces ya. O me dejé de tomar el medicamento que me mandó la psiquiatra porque es que no me sentía muy bien y uno dice, juepucha,
o recomendaciones que uno da que no llevan a cabo, entonces creo que los entiendo demasiado bien en eso, pero ahí también viene un trabajo de uno mismo de regularse emocionalmente. Yo obviamente no puedo llevar nada como la agresión física ni verbal, pero sí tengo todo el derecho a sentir rabia, a sentir tristeza, malestar y yo misma gestionar o yo mismo gestionar esas emociones. Y nuevamente, hay muchísimas herramientas y no a todo el mundo le funciona lo mismo, pero empezar a mirar, listo, voy a llegar a mi casa y como tengo tanta rabia acumulada, me voy a ir a darle a la almohada. Y ahí funciona. Y funciona. O voy a gritar en el carro y voy a insultar a ese propietario, pero yo solo conmigo mismo en el carro y ahí también libero. O voy a escribir toda esa rabia acumulada que tengo y uno va soltando, porque eso tienen las emociones. Si yo las vivo, ellas se van. Pero si yo me las guardo, va a llegar un momento en que, por ejemplo, era uno de los síntomas que tú ahorita hablabas, me voy a volver súper irritable. Entonces ya no solo es el propietario responsable, sino todos los propietarios, porque yo los generalizo y qué rabia, ¿sí me hago entender? Y empezamos como Mero cuando le da rabia que le salían las bolas acá. Pero, pero yo diría, bueno, ¿qué tan malo es ponerle un límite a un propietario también? Listo, no vamos a llegar hasta la agresión física, pues obviamente no somos cavernícolas que lo vamos a resolver todo así. Pero, nunca les ha pasado que ustedes de pronto tienen que coger a un propietario y decirle, bueno, venga, Yo tengo una historia. necesito alinearlo, muchachón, porque es que... A mí me pasó, y eso hace poco, por ahí hace un año. Ya estaba haciendo pues full anestesia y me acuerdo mucho de que llegué a una clínica y pues en veterinaria, para los que nos ven, muchas veces no se hace una evaluación preanestésica como se hace, digamos, en humanos, que es una cita unos días antes con el anestesiólogo, sino que muchas veces uno hace esa cita ahí antes de entrar al procedimiento y uno revisa al paciente en general. Y iba pues para una cirugía de ojo oftalmológica. Entonces revisé al paciente y tenía un soplo. Entonces le pregunté a la clínica, venga, este paciente muéstrame el informe cardiológico, todo. Ah, no, doc, ¿por qué? Y yo, no, tiene soplo. Ah, no, doc, no tiene cita con cardiología. Y yo, se cancela. Entonces salí a hablar con la propietaria. Yo, mira, es una cirugía que no es urgente. Pasa primero por cardiología, revisemos ese corazón y después entramos con seguros. Y la señora se puso como una loca. No, 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 yo ya no tengo más plata, no tengo más plata, yo no le voy a pagar consulta cardiológica con nadie. Yo le firmo donde sea y haga la anestesia. Entonces a mí se me vino todo. Yo, entonces yo muy amablemente utilicé las palabras adecuadas y le dije, bueno, listo, hagamos algo. Fírmelo, pero hay 30 anestesiólogos más en Medellín que le pueden hacer eso. Yo no lo voy a hacer, entonces si quiere, puede irse a otra clínica, la había que ojo. Ay, no, doc, perdón, venga, no. Entonces ahí ya se disculpó porque la había así cayó en cuenta como no, caga lo que hice. Y ya después sí pasó pasando por cardiología y ya volviendo a cirugía. Pues entonces sí, eso un momento que yo decía, parce, de pronto otra persona, como que no está bien, ¿cómo le ocurre que vamos a hacer eso? Ahí tocaste un factor muy importante también y es el factor plata, Sí, el no, factor monetario. En esta parte, pues en la veterinaria es muy complejo, porque en humanos tenemos seguros, tenemos EPS, tenemos un montón de cosas, y usted hace una cantidad de cosas y paga ¿cómo se dice? Un copago. y yo creo que eso también va entre las cosas de la frustración y el agotamiento en veterinaria, porque, por ejemplo, hace 3 meses yo me accidenté en la moto. Apenas supieron que era por soda, ven María, eso como rey. Para adentro, tomografía, que esto, que esto, que lo otro, que esto. Pues que lo que pasa es que el SOA está prácticamente quebrado por No. culpa suya. Entonces, pero el lastimoso se oiga, ¿qué van a pensar? Pero lastimosamente en medicina veterinaria no existe eso. Si mucho hay uno que otro seguro que cubrirá una que Vacunas. otra cosa, pero no hay nada Sí. como libre de hacer lo que sea. En veterinaria todo tiene que ser del bolsillo del propietario, entonces también nosotros nos vemos muy limitados muchas veces con el tratamiento de las mascotas debido a las limitaciones económicas de los propietarios. Eso también es muy frustrante porque uno sabiendo que el paciente puede salvar. Y si uno también, ay, que es que ayúdele, güey, pucha, si uno se pone a ayudar a todos los pacientes que le llegan, estaríamos quebrados todos desde hace rato. Sí, porque la gente piensa pues que el veterinario, que uno Así. trabaja desde, pues, no, que uno porque paga no. cuentas, que uno no tiene sueños, que uno no tiene planes, metas en la vida. Entonces,
llegan, ay no, pero entonces ustedes trabajan aquí por la plata, sí, es que no es que trabajamos por la plata, o sea, de algo tenemos que vivir también, ¿cierto? Entonces, sumado a eso, le meten esa presión de que entonces tenemos que regalar las consultas y yo creo que aquí todos muchas veces hemos regalado las consultas, Sí, ¿cierto? todos hemos ayudado. O tenemos nuestra manera propia de devolverle esa fortuna que tuvimos de estudiar a la sociedad y nos vamos a hacer jornadas de esterilización y operamos 300 y 400 perros completamente gratis. Pero cuando se trata de trabajo y todo eso, nosotros también necesitamos una remuneración. Estamos en un mundo donde ya, bueno, ahora el mínimo subió el 23, esto va a subir el 23 y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pagar cosas. Entonces también la gente que se saque de la cabeza. Y eso es otra cosa al veterinario le da miedo cobrar. El Sí. veterinario no sabe cómo decirle a un propietario, es que esto te vale tanto, como que uno siente miedo, como que uno siente Culpa. culpa. Siente culpa. Ay, no, ¿qué van a pensar? No, es que es su trabajo y desde ahora tenemos que empezar a poner nuestra profesión, o sea, desde las universidades, desde el colegaje, poner esta profesión como cualquier otra. Nadie va donde el médico humano y va a decir, ay, venga, entonces bájeme por esta tomografía o por esta cosa. No, lastimosamente lo de mascotas es, todo tiene que ser de bolsillo del propietario hasta que algún día salga una EPS o algo así. Pero mientras tanto, si usted tiene mascota, usted sabe que tiene que tener para alimentarlo, tiene que tener para cuando se enferme y todo eso. Y también es que estamos predispuestos muchas veces porque llega el propietario que te dice, no tengo ni un peso, por favor ayúdame, y uno le ayuda y cuando ve, está saliendo en una Prado. Entonces, y es muy común, así no lo crean, es muy común y a mí me ha pasado varias veces. Ahí uno dice, las huevas, yo no les voy a ayudar a nadie. Soy peor yo que él y me toca ayudarle. No, y en cuanto a esa parte, o sea, yo siento muchas veces que el peor enemigo del veterinario es el mismo veterinario. O sea, no tengo la capacidad de darle un estatus a la carrera como se debe. O sea, tranquilamente en medicina humana ya hay un montón de sindicatos y un montón de cosas donde saben que esto es lo que se cobra, o pues para nadie es un secreto, digamos, un anestesiólogo humano, parce, le van extremadamente bien. Y en cambio uno va a una clínica y dice, no, por la hora dale tanto. Ay, doc, pero es que acaso qué hizo. Y uno es como, "Güey, ¿qué hice? Pues estuve todo el Estudié, tiempo ahí estudié. pendiente de que no fuera a Exacto. pasar algo que no debería. Así es. Tú ahorita preguntabas como qué tan malo sería poner límites. Cero malo, o sea, todo lo contrario, es demasiado necesario y creo que ahí es donde empiezan ustedes también a ir cambiando el lenguaje de la misma, pues como de eso de ser veterinario. Es muy cierto lo que ustedes dicen, o sea, uno trabaja lo que uno hace y estudió, por lo menos la mayoría de las personas, o me atrevo a decir que los que estamos acá es porque amamos demasiado lo que hacemos, pero igual necesitamos una remuneración y es tener en cuenta, pues también lo que ustedes decían, hay cosas, yo, ¿por qué te voy a anestesiar a tu perrito sabiendo que tiene un tema del corazón? Primero tenemos que mirar eso y puede que alguien caiga, me voy a ir a un extremo horrible, que alguien diga como, bueno, no, pues me firmó cualquier cosa y después sale a decir, él sabía que se iba a morir y entonces no me dijo, Pasa. y uno queda como un zapato súper mal y el nombre de uno. Entonces, claro, es como si uno pone esos límites desde el principio sin miedo, puede que pierda algún paciente, no, pues no porque se murió, sino porque no, entonces Se me voy va a para la otra clínica, parte, listo. exacto. Ujú. Pero ahí también uno dice, listo, también le estoy dando valor a mi trabajo y la gente, y confiar mucho en lo que ustedes hacen. La gente no solo los busca porque es el más baratero, porque me responde a las 3 de la mañana, no. Todo lo que ustedes hacen por esos pacientes, a mi mascota le pasa algo y yo no pienso en llamar a nadie más. ¿Sí me hago entender? Entonces también empezar a confiar mucho en ustedes y en el trabajo que ustedes hacen para poder poner esos mismos límites y evitarse, digamos, este tipo de cosas en un futuro. Creo que es un cambio que tomará tiempo, pero es importante que entre todos vayan buscando. Ejercitándolo y aplicándolo día a día. Me quisiera pegar algo de ahí, lo que tú dices, que yo sé que al igual que a mí, Alejo, seguramente también le pasa, o a Juanma, y es que uno opera un perro y uno termina la cirugía y uno se va con ese paciente pensando toda esa noche en el paciente, al otro día, si es un paciente digestivo, hasta que el perro no coma y haga el 2 uno no está tranquilo, entonces uno se queda con el paciente en la cabeza y eso le suma mucho más a todo este factor y por ejemplo, eh,
A mí me pasó, yo ahorita les dije, yo ya hoy en día hago solamente, soy veterinario un día a la semana. Pero después de pandemia, bueno, antes de pandemia, yo rodaba por muchas clínicas, o sea, yo era veterinario todo el tiempo y llegué a un punto en el que llegué a ese agotamiento en que yo dije, no más, o sea, no más, renuncié a las veterinarias, a todo, y dije, me voy a dar un tiempo sabático. Y me fui a una fundación de niños. Entonces, y ahí cuando yo regresé a la veterinaria, yo dije, güey madre, estaba haciendo también esto por razones equivocadas, ¿cierto? Uno al principio cree que por hacer mucho, mucho uno es más productivo, pero hacer mucho, mucho también es malo para uno, ¿cierto? Entonces, para los que están empezando, para los que están arrancando, hacer mucho no es sinónimo de ser productivo. Hacer mucho muchas veces es simplemente generar más agotamiento a todas a la misma profesión, a la misma actuar. Entonces yo cuando volví a la veterinaria, yo ya hoy en día, yo hago veterinaria un día a la semana o lo hago cuando tengo el tiempo. Si me llaman de una clínica y tengo el tiempo, tengo la disposición, yo digo sí, porque sé que voy a darle el 100% a ese paciente y voy a hacer las cosas bien. Y ahí viene algo que también está ligado a eso y es que, o sea, nos toca lidiar en la mayoría de veces con todo esto, pero con una remuneración muy Baja. bajita. Entonces también viene como la compensación. A ver, a mí me toca lidiar con todas estas cosas que estamos hablando, pero la remuneración compensa eso o no lo compensa. Por lo general no lo compensa. O sea, cuando uno trabaja en clínica es muy complejo ese tema y también yo creo que tiene mucho que ver con que el burnout sea mucho más fácil de llegar a de no. Sí, por ejemplo, tanta carga laboral y uno sentir que, por ejemplo, estuve todo el día en la clínica, trabajé demasiado y salgo a que me insulten, aparte mi remuneración es muy bajita, de pronto algún paciente murió, entonces como toda esa carga emocional obviamente lleva a ese agotamiento. Y hay algo muy importante también y es que no solo afecta la parte emocional, física de la persona que está viviendo el burnout, pero también lleva a muchos errores. Si yo estoy supremamente agotada, si yo ya estoy en eso crónico, probablemente no seré el mejor profesional del mundo. Entonces son muchas las razones por las cuales es muy importante tener en cuenta y saber cuáles son los síntomas, buscar ayuda en el momento adecuado y darse uno ese lugar de decir, tengo que descansar, tengo que poner límites, tengo que confiar en mi trabajo y también como buscar formas de, lo que les digo, perder clientes, pacientes, es muy complejo, pero también entender que de pronto esa no era la persona o uno no era el profesional para esa persona y dejarlo ir o no matarse para que pues continúe con uno a costa de mi salud mental o física. Totalmente. Bueno, ¿Qué más ladra la gente? Pues, bueno. no, de hecho, para terminar como la idea del burnout, hay una persona que dice, ¿qué señales indican que el cansancio emocional ya pasó a ser desgaste? Pues era más o menos lo que les comentaba ahorita. Inicialmente pueden ser síntomas muy sutiles como no me quiero levantar, no me quiero parar o ya no le encuentro tanto sentido a lo que estoy haciendo. Y empieza a ser supremamente como progresivo, no es como de la nada un día me levanté y me dio burnout, es algo como que va. Acumulativo. Sí, es acumulativo, va sucediendo en el tiempo hasta que empiezo a ya tener síntomas depresivos, ansiosos, como les decía, cambios en el apetito, en el sueño, eh, lo que tú hablabas ahorita, la irritabilidad. Entonces ya es como, primero, esta persona no soy yo, segundo, lo que yo hago a mí me gusta, ¿qué estará pasando? Y empezar como a evaluar esos síntomas, además porque cuando ya se deja ir hasta un extremo muy grande, como les comentaba al principio, puede incluso llevar al suicidio y pues obviamente eso es lo que queremos, pues todo esto lo queremos evitar, pero también pues como llegar a este tipo de soluciones tan pues ya llevado al extremo, si me hago entender. Entonces sí es como empezar a conocerse uno y a saber que de pronto eso que estoy sintiendo no es tan normal. Últimamente le hablo mal a todo el mundo, nada me gusta, nada me sirve, me siento bruto, me Llego a la siento... clínica y tengo pereza de llegar a la clínica, el desinterés. Exacto. O sea, ya no hago las cosas con la pasión que la hacía antes. O incluso cinismo, a veces se vuelven súper cínicos. Ah, sí, yo he leyendo eso. Sí. ¿Por qué? Cínico. ¿Por qué vuelven cínico? Como un ¿Qué? mecanismo defensivo frente a esa carga emocional y física tan grande que están teniendo, porque es como la poca habilidad que tenemos
y no es como, es culpa tuya que te dio 0. Lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron a gestionar el estrés. Y acá no estamos hablando de un estrés normal, necesario en ciertos momentos de la vida, sino un estrés crónico. Entonces empieza uno a buscar algunas, de forma inconsciente, salen como algunas, sí, mecanismos defensivos y entre esos puede ser, De compensación. exacto, porque es como una forma de aislarse emocionalmente. La señora que llega con el perro con diarrea de hace 8 días, que uno le diga, no señora, pues ya que le preocupa, ¿para qué lo trajo? Como cosas de ese tipo, porque hay gente así. Entonces, pero eso que mencionas, por ejemplo, yo llevo 12 años de egresado y en estos 12 años he escuchado y he tenido de cerca más o menos unos 4 suicidios de veterinarios. Son muy altos, sobre todo en el área de los anestesiólogos. ¿Y causas por qué? Pues porque, bueno, por todo ese agotamiento, un montón de cosas, pero bueno, sabemos que nosotros tenemos fácil acceso a todos los medicamentos, ¿cierto? Pero aquí el mensaje, muchachos, es, bueno, a usted, colega, si lo está viviendo o si usted está viendo que de pronto está algún compañero suyo viviendo eso, pues como que esto también sirva para que poder ver esos síntomas en las personas y decirles, parce, vení, date unas vacaciones. Está bien parar. Antes de que Sí, sea demasiado tarde. totalmente, porque siempre va a haber, o sea, la solución nunca va a ser un suicidio, jamás va a ser un suicidio, todo en esta vida tiene solución. Ni tampoco lidiar con eso solos. Yo creo que a veces sentimos que solo nos pasa a nosotros y yo soy el raro. Exacto. Y realmente no, y contar con la red de apoyo, mirar si hay forma de buscar ayuda profesional, sino qué puedo hacer, pues como qué herramientas puedo empezar a utilizar. Y Mira que ahorita le voy a hablar de la remuneración, pero mirar no solo la remuneración desde lo económico, sino desde donde estoy trabajando. Yo La siento que gratitud. sí, pero mira que por ejemplo ustedes, Quimera es una empresa, entonces yo siento que Quimera es más que una empresa, es una familia, ustedes son súper amigos, se apoyan en el uno al otro y toda la cosa. Pero para los que trabajan, digamos, en una clínica veterinaria, saber cómo es el ambiente laboral también, que eso le puede sumar mucho a la carga de uno. Qué tanto acceso puedo tener yo a mis jefes y decirles, no, saben que me estoy sintiendo mal, pues, o qué tanto hacen mis jefes como por no solo que me des de lo económico, pero valoren el tiempo de descanso de las personas, como que vení, no, aquí en esta clínica tenemos horarios más flexibles o, no, yo sé que a vos te gusta, no sé, hagan campañas mensuales de vámonos todos para cine, como cosas así, porque la remuneración no, es muy bacano todo recibir plata, pero hay veces también ese compartir con demás personas, salirse uno de la monotonía o esa cotidianidad de la medicina veterinaria también es muy valioso. Bueno, ahí yo vi un estudio que hablaba que las clínicas universitarias o del gobierno tienen un porcentaje de burnout hasta un 70-80% más alta que las clínicas privadas. Y todo se debe a que las clínicas privadas le meten un poquito más al apoyo emocional de sus médicos que las públicas o universitarias. Entonces, también pues, es como un llamado ahí a esa parte Y que la descuidan mucho. total, y si por ejemplo alguien que nos está escuchando es dueño de una clínica o es el jefe, Exacto. que entienda un poquito como esto, aprenda, primero por la parte humana, porque estás trabajando con otros humanos, pero también entender que si yo dejo que esto se prolongue y yo no soy un apoyo para esa persona, estoy cargando con mucha responsabilidad también. ¿Sí me hago entender? Y que al final esa persona va a terminar probablemente hospitalizado porque puede pasar y entonces ahí es donde uno dice, ay, no, yo no hice nada o ¿por qué no lo vi? Si no quisiste de pronto verlo. Lo evadió todo el Exacto. tiempo. Y Sí, sabes que también, por ejemplo, que vean el personal como el activo más importante que tienen. ¿Por qué? Porque no es un secreto. En la clínica que los tres trabajamos, porque los tres trabajamos en la misma, hay una rotación de personal demasiado alta, ¿cierto? Sea por lo que sea, los factores, hoy en día ningún veterinario quiere pasar por ese paso que para mí es obligatorio, que es la clínica. Ya hoy todos en día salen y ya son emprendedores, entonces todos quieren salir a hacer domicilio o hacen un curso por internet y ya salen diciendo que son cirujanos, todo eso.
el paso por la clínica siento que es un paso obligado, pero si las clínicas fueran más conscientes de esto, de cuidar el personal, yo siento que no habría tanta rotación de médicos veterinarios en las clínicas y a muchos más les gustaría volver a trabajar a clínica, una buena remuneración, un buen ambiente laboral, una inversión en el personal, porque a uno le gusta estarse capacitando, no ve, nos dieron estos cursos, váyanse pues ustedes para estos, ¿cómo es que llama eso? Para esa capacitación o Congreso. Son de esos, todo ese tipo de cosas. Bueno, voy a tirar como unos daticos de estudios que encontramos para esto, que tienen que ver con el síndrome de burnout, como para cerrar esa parte y seguir como con otra cosita. Entonces, por acá hay un estudio que dice que se estima que alrededor del 23% de los veterinarios experimentan síntomas de burnout, según varios estudios clínicos. Y hay otro que incluso se hizo en España, que este es bastante heavy, porque dice, en algunas investigaciones específicas, la prevalencia ha sido aún mayor, asociada a subgrupos como veterinarios de pequeñas especies, hablando ya enfocado a pequeñas especies, llegando a ser hasta el 75% de veterinarios que en algún altísimo. momento de su vida han sentido, o bueno, lo han aceptado. Porque yo creo que puede ser hasta Más. más. Yo creo que no se salva nadie. O sea, la verdad, en veterinario yo creo que todos en algún momento, al menos si lo aceptamos, sabemos que hemos llegado a sentir como ese agotamiento por la carrera como tal. ¿Listo? Y hay un estudio global que más o menos el 30%, igual estamos hablando que es mucho, o sea, 3 de cada 10 veterinarios en algún momento de su vida se sienten agotados con 1 de cada 3 su demasiado. carrera. Y creo que eso, o sea, en Latinoamérica es, de pronto, no sé qué tanto de pronto en Estados Unidos y eso, pero al menos en Latinoamérica, con lo que uno habla con otros colegas de otros países, siempre hay ese mínimo común múltiplo que uno se cansa. Listo. Bueno, pasando el burnout, hay otro tema que lo preguntaron muchísimo y realmente a mí no me queda como muy claro, por eso me encantaría que habláramos de eso y es cómo lidiar con el síndrome del impostor. O sea, apenas lo dijeron, yo dije, yo lo he escuchado, pero realmente no tengo ni idea qué es esa vaina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces cuéntanos, May, ¿qué sabes del síndrome del impostor y si te ha tocado algún caso ¿O te ha tocado un impostor? o si eres el impostor? Y en veterinaria sí que hay impostores. Digamos que el síndrome del impostor, como ahorita hacíamos la aclaración, no es un trastorno, es un síndrome. Es decir, que puede ser pasajero y se puede lidiar, por ejemplo, con terapia, hablando, la experiencia. No es como un trastorno como tal clínico, ¿cierto? Y le sucede, incluso yo estaba leyendo algunos estudios que decía que casi que al 70% de las personas nos ha pasado en algún momento que tenemos este síndrome, por ejemplo, muy recién graduados, puede ser que a la mayoría nos haya dado y puede que a ti también en algún momento, y es atribuirle el éxito como a la suerte o gracias a Dios o pues esto me pasó de puro de buenas, pero nunca es a mis conocimientos o a mi capacidad o porque yo realmente sé lo que O sea, estoy como haciendo. no soy suficiente lo que yo hice. No suficiente, sino más como No creerse lo que uno es. exacto, esto me pasó por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces no le doy el mérito a mi trabajo o a lo que yo hice, sino por éxito, entonces me siento supremamente impostora. Esto me vuelve a pasar y yo qué voy a hacer o en otro momento qué hago, y no solo le pasa a los recién graduados, también hay personas en altos rangos que lo sienten en algún momento y es como soy demasiado impostor, o sea, a mí me están pagando y todo lo mío es gracias a la suerte, no tiene nada que ver con mis conocimientos, es más o menos como el resumen de lo que sería el síndrome del impostor. Y bueno, y maneras de lidiar con eso, que la gente como que no, pues sientan que realmente lo que están haciendo sí está, O sea, yo no sabía que era eso, ahora que lo mencionan. todos lo hemos sentido, De hecho, eventualmente por ahí todavía. todavía. Cuando la primera vez que me empezaron a decir doctor, Sí. yo seguía derecho. ¿Doctor? ¿Quién yo? Ah, sí, sos vos, sos vos. Ay, sí, verdad que sí, el doctor. Entonces, yo se los diría, a ver, muchachos, como que sean muy, que se crean las capacidades que ustedes tienen. Y lo primero que les diría es, tenemos que dejar de ser veterinarios toderos y empezarnos a Especializar.
a especializar y a explotar eso en lo que somos buenos o en lo que realmente nos gusta. Entonces, yo por ejemplo hablaba con mi novia y le decía, ella se sorprendía de la cantidad de especialidades que ya tenemos en pequeñas especies, sobre todo, que tenemos cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos, de todo, ¿cierto? Entonces, sepa usted muy bien qué le gusta y sea bueno en eso. O sea, explote eso, desarrolle eso. El médico general lo vamos a seguir necesitando, obviamente. Ese médico general es un paso en el que uno no se puede evitar, pero no se quede ahí, especialícese, ¿cierto? Para que usted sea bueno en algo y cuando usted sea bueno en algo, usted diga, güey, pucha, yo soy muy teso en esto, voy a darle todo mi potencial a esto. Puede ser pues me gusta lo que estás diciendo. Digamos que también hay que evaluar cómo está el autoconcepto, ¿cierto? Porque a veces va muy ligado a la falta de autoestima. Entonces, no solo me pasó a nivel laboral, sino que es que yo no creo en mí, yo siento que yo no soy bueno en nada y que la gente me admira, no sé por qué. Entonces, también evaluar si de pronto hay un tema de lo que les mencionaba, el Autoestima. ajá, Ok. de la autoestima, pero también siento que es muy importante uno saber qué sabe y qué no, y cuando no lo sabe, pedir ayuda. No está mal. No está mal alzar la mano y decir, vení, me está pasando esto, de pronto, miren, esto pasó mucho en la pandemia en el área de la medicina, que eran especialistas, subespecialistas, y los mandaban o les pedían el favor de atender pacientes en urgencias, y era como, ¿y eso pues qué hago? Y yo puedo tener mucho conocimiento en una cosa, pero no en otra. Entonces ahí debo preguntar y no ser irresponsable y no sentirme mal, porque es que, pucha, soy una bruta porque pregunto, para nada. Entonces eso también puede ser una buena herramienta de un acompañamiento y saber, por ejemplo, si uno es dueño o sí, como que tiene personas a cargo y es el dueño de una veterinaria, de algo, ustedes que tienen, por ejemplo, Quimera, cuando contraten a alguien, darle ese acompañamiento y el espacio de adaptación. Porque también va muy ligado a, yo puedo ser muy teso, pero yo llegué a una empresa nueva o a un lugar nuevo, a una clínica nueva, las cosas se hacen de pronto diferentes, yo necesito un periodo de adaptación y no, o sea, que me expliquen, me enseñen cómo funciona, qué debo hacer y no de una, usted no, pues que tenía 5 años de experiencia. ¿Sí me hago entender? En, Mira que eso que dices es súper importante y también llevarlo al recién graduado. El recién graduado, pues, sale perdido. Uno sale con mucha teoría y uno es muy claro que uno sale con muchas falencias porque uno en la universidad le enseñan de todas las especies, pero cuando uno se quiere dedicar específico a pequeñas o el de grandes, todo eso, llega con muchos vacíos. Entonces esos vacíos son los que tienen que acompañar las clínicas o los colegas también, es decir, bueno, el exacto. nuevo, venga, acompañado del nuevo, démosle desarrollo, nunca se ha enfrentado a un propietario. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que se enfrentaron a un propietario? La primera consulta, eso es muy asustador. Yo creo que es este mismo podcast, para mí que es el primero, es muy asustador, pero entonces darles acompañamiento. Y adicional lo quería decir, mira, yo soy de los primeros que alza la mano, por ejemplo, hay una cirugía que a mí no me gusta hacer y yo en la clínica digo, llamen a Alejo, porque yo digo, o sea, si sé que hay una persona que hace mejor las cosas que yo, ¿por qué va a tener la vanidad de decir, no, no, yo lo hago y voy a hacerles un daño al paciente? Pues Total. yo, Alejo es muy teso en todo lo de urinar y yo, llamen a Alejo. Yo ya soy veterinario de sobar los perritos. Entonces, muchachos, dejen la vanidad, el colegaje, eso es muy importante porque lo de nosotros en particular se traduce en una vida. Si fuera que fuéramos Total. diseñadores de moda, listo, bueno, nos quedó mal cosida la camisa, bueno, está bien, desenrédala y vuelve y haga, pero esto es una vida. Y también entender que la experiencia ayuda a transitar ese síndrome. Mientras yo más experiencia vaya adquiriendo, más ojo clínico, ya voy confiando más en mí. Pero por eso les hablaba un poquito inicialmente del autoconcepto, porque hay personas que tienen muy bajo autoconcepto y luego por más experiencia que tengan, por más ayuda que pidan o alcen la mano, igual se sienten supremamente impostores. Entonces también hay que mirar hacia adentro y evaluarse uno y mirar qué necesita trabajar. Súper. Bueno, yo creo que vamos como cerrando todo lo del podcast. O sea, yo creo que cosas importantes, parce, si usted se siente que está con alguna de estas
este síndrome, alguno de los signos, busque ayuda. Busque ayuda. Pues escríbanos a nosotros ahí abajo en los comentarios, parce, pues, ¿qué hago? Ya, tenemos Vea. Pasamos el número. De verdad, te pueden buscar en Instagram, tienes algo por... Podemos poner mi número porque yo trabajo por referidos, entonces no tengo página, no tengo nada. Listo, entonces vamos a dejar por aquí en el banner de abajo el número de Mari para que si en algo... A los que le den me gusta, le le damos el número. le damos el número así lo Y llegan follow. y follow. Entonces, si llegan a necesitar, con el mayor de los gustos y busquen ayuda y sobre todo, parce, hable con su amigo. No lo normalice. No lo normalice, hable con su amigo, con su mejor amigo veterinario. Uno siempre tiene como su mejor amigo veterinario que es el compinche. Hable con él si usted se llega a sentir como con alguna de estas cosas y nada. O sea, creo que con este podcast y sí, estamos haciendo por lo que nació, que era Sí, para llegar a la gente y saber que una comunidad de apoyo. más que veterinarios somos personas Comunes. del común. Entonces, nada, pongan ahí en los comentarios qué les gustaría que trajéramos en los próximos capítulos de este podcast, qué personas, también pueden poner nombres O quién quiere venir. o no, si alguien quiere venir y venir acá a hablar un momentico, no, ya Tiene que no tiene que convencer. ser un tema así súper específico, sino a conversar de la vida y a conversar no solo de veterinaria, sino también de lo que es como persona, adelante. Entonces, nada, gracias Muchas a gracias, todos. muchas gracias por vernos y como dice Juanma, no les dé miedo hablar, no les dé miedo, eso no es debilidad, eso no es ser menos que otros, es simplemente, digamos, actuar antes de que pasen cosas peores, porque ya todos sabemos que en esta carrera hemos perdido colegas, hemos perdido amigos, muchos, y cada rato sale una noticia de que hay un veterinario menos en el gremio, sea porque ya no está con nosotros, sea porque se dedicó a otro tipo de cosas, precisamente por el estrés, por lo pesado de la carrera. Entonces, hablen sin miedo y bueno, evitemos que más colegas se vean afectados por esto. Y nada, gracias, Mari. Gracias por venir. Gracias a aceptar ustedes por la Espero invitación. que te hayas sentido como en casa. Sí, al principio estaba muy nerviosa, pero ya, mil gracias por la invitación, me gustó muchísimo este espacio. Listo.